Bueno, en este video quiero continuar con este tema del endurecimiento o la ceguera total que Dios produce a Israel y que está consignado en la parte final del libro de los Hechos, como dijimos en el video anterior, en el capítulo 28 del libro de los Hechos, en el verso 28, es decir, desde el verso 25 al verso 28, es cuando Dios declara a través del apóstol Pablo ese cumplimiento profético de Isaías 6:9, en que la nación de Israel es endurecida, y posteriormente la palabra de Dios a través del apóstol Pablo envía la salvación, anuncia que la salvación de Dios es enviada a las naciones. Yo quisiera hacer una lectura que está en el capítulo 3 de la carta de Pablo a los Efesios, donde quisiera, para tratar el tema que quiero para este video, o que tengo pensado, que es establecer una comparación entre lo que es considerado las escrituras proféticas y lo que a través de esta carta de Pablo a los Efesios vemos que él mismo denomina el misterio, en el cual anuncia él como nuestro Señor Jesucristo lo escoge a él para anunciarle o darle nuevas revelaciones que, según explica el apóstol Pablo en este capítulo 3 del libro o de la carta a los Efesios, son revelaciones que no estaban anunciadas y que no habían sido mencionadas en las escrituras proféticas. Se entiende por escrituras proféticas lo que conocemos como el Antiguo Testamento, es decir, los libros que van desde el Génesis y que incluso podríamos incluir los Evangelios, ya que en los Evangelios hemos visto que pertenecen al Antiguo Testamento. Según dice el apóstol Pablo, esta revelación de lo que él llama el misterio es algo que nuestro Señor Jesucristo lo escogió a él para anunciárselo, y se trata de una dispensación que Dios ha mandado a que el apóstol Pablo anuncie para las naciones. Entonces, si analizamos lo que ahorita voy a leer, que está en este capítulo 3 del libro de los Efesios, con lo que vimos en el video anterior de la parte final, los últimos versos finales del último capítulo del libro de los Hechos, en que se produce, o que Dios produce a Israel la ceguera total, y además de eso anuncia que la salvación es enviada a las naciones. Entonces esto nos va a servir de punto de comparación. Voy a tomar la Biblia para que leamos ese capítulo 3 del libro de los Efesios. Efesios capítulo 3. Leamos desde el principio para que en este capítulo es donde está explicado muy bien lo que Pablo denomina el misterio. Leamos lo que dice la Escritura. Por esta razón, dice el verso 1 del capítulo 3, por esta razón, yo Pablo, el prisionero de Cristo Jesús, por la causa de ustedes gentiles. El término gentiles alude a las naciones. Algunas veces el término gentiles alude a las personas, a las personas individualmente, y en otras alude a las naciones. Dice el versículo 2: seguramente ustedes han oído acerca de la administración. Sabemos que el término administración también se refiere también se le puede denominar dispensación. Entonces dice el verso 2: seguramente ustedes han oído acerca de la administración de la gracia de Dios
que se me fue dada a mí para ustedes. Acá está Pablo mencionando a los efesios algo que parece que él ya en forma oral había explicado a algunos creyentes, pero que ahora está consignando en la carta a los efesios. Entonces dice el verso 3, es decir, esto es el misterio que se ha hecho conocer a mí por revelación, como ya lo he escrito brevemente. Al leer esto, dice el verso 4, al leer esto, entonces ustedes podrán comprender mi entendimiento en el misterio de Cristo, que no fue dado a conocer a los hombres en otras generaciones, como ha sido ahora revelado por el Espíritu de Dios a sus santos apóstoles y profetas. Entonces dice el verso 6, este misterio es que a través del Evangelio los gentiles son herederos junto con Israel, miembros juntos de un cuerpo y participantes juntos en la promesa en Cristo Jesús. Entonces dice acá en el verso 7, yo me convertí en un siervo de este Evangelio por el don de la gracia de Dios dado a mí a través del trabajo de su poder. Aunque, dice el 8, verso 8, aunque yo soy menos que el menor de todos los del pueblo de Dios, esta gracia se me ha dado a mí, predicar a los gentiles. Entonces dice acá, las riquezas inescrutables, o sea, insondables de Cristo, y hacer claro a todos la administración, o sea, la dispensación de este misterio, que dice acá, que por siglos pasados fue mantenido oculto en Dios, que creó todas las cosas. Entonces después sigue en el verso 10, hablando de que, leamos el 10, su intención fue que ahora, a través de la iglesia, la variada cierto, digamos, múltiple sabiduría de Dios debe hacerse hecha a los gobernantes y autoridades en las regiones celestiales. Bueno, entonces acá en este capítulo 3 Pablo está hablando de que hay una revelación que es donde están riquezas inescrutables y que esta administración, esta dispensación ha sido mantenida oculta o secreta en Dios, que creó todas las cosas. Lo que podemos ver a través de la lectura de este capítulo es que el apóstol Pablo, como sabemos, durante el periodo del libro de Hechos, él, desde su conversión, en el capítulo 9, él comienza a ofrecer el reino a Israel y a predicar entonces el evangelio del reino a Israel. Vemos después cómo cuando vemos que en este libro de los Hechos nos dicen que cuando Pablo no es aceptada su predicación por los judíos, es cuando él entonces, cuando va a las sinagogas, él entonces ofrece este evangelio del reino a los gentiles, y vemos cómo entonces a los gentiles él les predica lo que llamamos el evangelio de la gracia de Dios, que consistía en que los gentiles podían ser agregados a esta iglesia de Dios del periodo de los Hechos. Ellos podían ser agregados sin necesidad de hacerse circuncidar y sin necesidad de obedecer todos los 613 preceptos de la ley, que como le tocaba a un judío de esta época obedecer.
y que también los mismos creyentes judíos cristianos en este periodo de los Hechos, ellos se ponían en obediencia a la ley, a todos los mandamientos de la ley, y ellos eran creyentes que habían creído en el Evangelio del Reino. Entonces, estos gentiles del periodo de los Hechos, que como vimos en el video anterior, estaban siendo añadidos debido a esa ceguera parcial que tenía la nación de Israel, como vimos esto que está en Romanos 11, capítulo 25. Entonces estos gentiles estaban siendo añadidos a la nación de Israel. Bueno, se me olvidó algo que quería comentar, pero quiero comparar este verso que acabo de leer, que está en Efesios, con otro verso que está en la carta de Pablo a los Romanos, para establecer cómo el apóstol Pablo, que desde que nuestro Señor Jesucristo se le apareció en el capítulo 9 del libro de los Hechos y comenzó a darle revelaciones al apóstol Pablo, quiero establecer cómo inicialmente parte de las revelaciones o de la instrucción que nuestro Señor Jesucristo le dio al apóstol Pablo estaba relacionada con las escrituras que estaban en el Antiguo Testamento.